Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. En este mundo existen una serie de instalaciones subacuáticas construidas hace mucho tiempo por civilizaciones del espacio que desde siempre han estado prestando su ayuda desinteresada a esta humanidad. Hoy les hablaré de estas instalaciones misteriosas que de vez en cuando suben a la superficie y aparecen camufladas como islas, con vegetación incluida. Los residentes en las Islas Canarias, en España, están desconcertados, pues de vez en cuando surge ante ellos una auténtica isla con árboles, rocas, playas y con una vegetación frondosa para desaparecer poco después de una forma mágica. Se trata de la isla fantasma, o la isla misteriosa, o como le llaman allí, la isla de San Borondón, que es ni más ni menos que la adaptación del nombre de San Brendan, o San Brendan de Clonfert, un monje irlandés que vivió allá por los años 480, 576 después de Cristo. San Brendan, o San Brandón, como le llamaron los canarios de la época, como les decía, fue un monje irlandés y fue protagonista de una de las leyendas más famosas de la cultura celta, el viaje a la tierra prometida de los bienaventurados en las Islas de la Felicidad o Islas Afortunadas, un nombre con el que todavía se las conoce hoy día. Brendan era un monje de Tralee en el condado irlandés de Kerry, que una vez ordenado sacerdote ya por el año 512, partió junto con otros 14 monjes en una frágil embarcación que se internó en el Atlántico. La leyenda recoge el relato de sus aventuras y las de otros 3 monjes más a lo largo de su viaje, y va narrando sus encuentros con demonios que vomitaban fuego, con columnas de cristal flotante, con monstruosas criaturas grandes como islas, etcétera, etcétera. Pero la isla adquiere su verdadera dimensión cuando este monje escucha de boca de otro monje de nombre Merinto un relato increíble en el que le decía que había estado en una isla junto con otro monje y que suponían que aquello era el paraíso, porque en aquel lugar nunca se ponía el sol, la luz acompañaba tanto de día como de noche, no había necesidad de comer ni de beber. El suelo era de piedras preciosas y su flora era abundante y era rica en árboles frutales y aves maravillosas, y además había ríos de aguas dulces y tranquilas. Y fíjense, los que allí vivían decían ellos que eran hombres santos. Todo esto les había sido comunicado, según ellos, por un ser luminoso que tomaron por un ángel. Y bueno, no deja de ser curiosa la forma en que narraron que cuando regresaron de la estancia en aquella isla, pues para ellos habían transcurrido únicamente 15 días, mientras que para el resto de los monjes que les estaban esperando, pendientes de ellos, la espera fue de un año largo. Cuando Brendan y sus compañeros llegaron a una especie de islote con una superficie rugosa, lo primero que hicieron fue celebrar una misa y de pronto todo el islote comenzó a moverse con el consiguiente susto para ellos. ¿Y saben qué pensaron? Creyeron que estaban sobre el lomo de alguna criatura marina gigantesca. El islote, o lo que ellos consideraban una criatura,
continuó moviéndose lentamente durante 40 días por mares abiertos. Y no les quedó más remedio que confiar en la divina providencia hasta que llegaron a una verdadera isla, a la que llamaron Gasconius, una isla exuberante de unos 7 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. Era bulliciosa y altanera y con alegres cantos de los mirlos y otros pájaros desconocidos. Decían que estaba rodeada por un mar cristalino en el que había peces de 1000 colores que jugaban con la espuma. Y todo allí era quietud, todo paz, todo sosiego, con playas de limpísimas arenas negras, muy brillantes. Mientras en el interior decían que estaba surcada por múltiples riachuelos con extraños animales. También descubrieron que la isla poseía abundantes frutos de maravillosos sabores y aromas extraños para ellos. Todos creyeron que estaban en el paraíso y vieron en ella el lugar apetecible y maravilloso para vivir durante 7 años. Algún tiempo después, y tras una serie de peripecias, Brendan consiguió regresar a Irlanda y contar sus experiencias. A raíz de este hecho, desde el siglo XV, cuando las Islas Canarias ya habían sido conquistadas, comenzaron a escucharse cada vez con más fuerza los relatos de que existía una octava isla, que a veces se divisaba al oeste de La Palma entre las Islas de Hierro y La Gomera. Pero eso sí, cuando estaba fuera y estaba bien visible, los navegantes más intrépidos intentaban aproximarse a ella. Sin embargo, cuando se encontraban a la vista de sus costas y de sus montañas y valles, siempre sucedía invariablemente lo mismo. La isla era envuelta por una bruma y desaparecía por completo. Fíjense que hasta Cristóbal Colón, en su diario de a bordo, se hizo eco de cómo todos sus marinos se subieron al mástil mayor para divisarla, y pese a estar hasta la noche tratando de enfocar mejor esta visión, que muchos habían logrado realmente ver, pues una vez más de repente desapareció ante ellos y no lograron localizar esa tierra tan anunciada por Martín Alonso. Por todo ello ya comprenderán que todo el mundo creyó a pies juntillas en su existencia, y no faltaron otros relatos detallados de algún que otro navegante que juraba haber desembarcado en la isla y haberla explorado antes de que volviera a hundirse en el océano. San Borondón también aparece reflejada en un mapa anónimo del siglo XVI, es decir, hace más de 500 años. Y por otra parte, en los tratados internacionales firmados por el Reino de Castilla de la época, pues hacía referencia a las Canarias, y era habitual que se hablase de la soberanía castellana sobre las islas descubiertas y las que estaban por descubrir, en previsión de lo que pudiese suceder por si aparecía alguna otra. La isla fue llamada Aprocitus, era inaccesible, y de ahí el nombre. Y en otras versiones de la leyenda recibía el nombre de Antilia, o Isla de las 7 ciudades, por haber sido fundadas por 7 legendarios obispos. Y desde entonces, de vez en cuando se escuchan multitud de testimonios sobre el tema. Por ejemplo, en 1958, recuerdo ahora que el prestigioso periódico español ABC publicó una foto que mostraba una supuesta isla que decían en aquel tiempo que podría ser San Borondón. La foto había sido obtenida por Manuel Rodríguez Quintero, vecino de los Llanos de Aridane, quien junto a otros vecinos más logró sacarla a cierta distancia. Y bueno, aunque resultaba la imagen un tanto vaga y poco clara, al final era perfectamente ilustrativa. Pero la isla, como ya habrán imaginado, es una estación subacuática, cuyo nombre es Gorsey, en donde los viajeros del espacio recalan por periodos no superiores a 3 días. La instalación posee árboles que al salir a la superficie hacen el papel de antenas
también posee ríos, cascadas, etc. En realidad, han sido muchas las civilizaciones procedentes del espacio exterior que han aportado algo a la belleza inigualable de este lugar de tránsito. La unidad está situada además sobre uno de los vórtices de tránsito interdimensionales de esta esfera. Pero de eso les hablaré después. No se vayan, espérenme, que ahora vuelvo con ustedes. La existencia de otra de estas islas misteriosas en la costa de Valparaíso, Chile, gestionada por una sociedad secreta, ya fue considerada en 1990 por el escritor galo Jean Robin en su libro Operación Earth, en el que narra la experiencia de un tal Pierre y cuenta que este hombre, después de algunos contactos preliminares, el 3 de septiembre de 1987, se reunió con los responsables de una extraña organización que se autodenominaba Sociedad de Aquel que ha de venir. El encuentro tuvo lugar en el Pico Nora, en los Pirineos, en España. Allí fue embarcado en un platillo volante, dice él, con destino a Valparaíso, o para ser más exactos, a unos subterráneos inviolables que estaban situados a unos 5 kilómetros de las playas de esta ciudad chilena. Después de 35 minutos de vuelo, fíjense, 35 minutos, tengan en cuenta que el trayecto desde Barcelona a Valparaíso, Chile, es de 16 horas en Airbus, Pierre se encontró en el interior de una red de túneles cuyo equipamiento evocaba una película de ciencia ficción. Dice que había allí más de 350.000 personas de todos los países que iban y venían entre la superficie y los subterráneos. Al parecer, habían sido reclutados según ciertos criterios psíquicos para preparar la llegada de alguien que venía de afuera. El llamado caso Friendship se basa en las comunicaciones radiales, en banda de 11 metros, entre una serie de personas con los habitantes de una supuesta isla ubicada en el sur de Chile. Estas comunicaciones se mantuvieron durante muchos años y en ellas se hablaba de los temas más variados, desde medicina, física, psicología, astronomía, entre otros. Uno de los protagonistas más polémicos de esta historia fue sin duda Ernesto de la Fuente, un ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción, que allá por 1983 aseguró haber tomado contacto con unos misteriosos personajes que vivían en una isla en el sur austral. Más tarde, él sabría que se trataba de unos misteriosos personajes de una congregación llamada Friendship. Por aquellos años, De la Fuente adquirió una estación de radio de 11 metros con la que trataba de salir del aislamiento en el que siempre se encontraba el hombre. Como él mismo señaló, este hecho logró cambiar por completo su vida. Según él, hay un punto tras cruzar el canal de la Moraleda en el cual las embarcaciones utilizadas por los Friendship son guiadas por un sistema magnético hasta la isla. Allí una compuerta entre las rocas pues parece que da acceso a los subterráneos, dotados de muchos adelantos y de toda clase de elementos electrónicos. Según le explicaron la procedencia de estos equipos en el puerto de Valparaíso, venían del exterior. En otras ocasiones eran transportados desde el extranjero en la esfera. Al llegar a la bahía, los invitados son despojados de ropas, alhajas y relojes y se les entrega una extraña pulsera
a través de la que pueden comunicarse y recibir información. También les proporcionan indumentarias blancas muy ajustadas, como los trajes de buzo, pero de una especie de fibra plastificada parecida a una segunda piel. A continuación, Ernesto fue conducido hasta unos aposentos, caminando por una red de túneles que conducían a unas estancias parecidas a templos. En sus paredes había una serie de bajorrelieves muy bonitos con algunos símbolos estampados. Bajó 14 pisos en un ascensor especial. Era curioso que todo lo tenían ellos en múltiplos de 7 y se encontró con una microsociedad que funcionaba muy bien. Fíjense que toda la gente realizaba trabajos de tipo oceanográfico que básicamente se centralizaban en un ordenador cuyo base era hexadecimal, por cierto, su sistema numérico preferido. No vio ningún tipo de estructura jerárquica. De hecho, no vio a nadie dirigiendo. Todos parecían saber lo que tenían que hacer, pero le llamó la atención que muchas personas de aspecto sudamericano trabajasen extrayendo metales. Todos llevaban una especie de tridente en sus vestimentas, un símbolo que también distinguió en otras partes de este fantástico lugar. Durante su estancia en la isla, De la Fuente pudo ver algunas de las habitaciones con unos niveles de atmósfera y presión muy distintos. Se le dijo que estas habitaciones habían sido preparadas para los ángeles del Señor. Por lo que él se preguntaba si habitaban en la isla en realidad humanos y seres extraterrestres juntos o qué pasaba allí. Finalmente entró en una especie de templo. Se trataba de un lugar supermoderno, pero con un viejo portón de madera, curiosamente. En su interior observó un arco con una serie de símbolos parecidos a la escritura jeroglífica egipcia. Desde el techo abovedado bajaba un tubo de luz que era descompuesto por un prisma óptico. Su descripción, curiosamente, coincide con el de una extraña sociedad radicada en Italia y que seguramente sería otro de los 7 lugares utilizados por los Friendship para captar nuevos miembros. Ernesto estaba enfermo, tenía problemas respiratorios y además los médicos le habían diagnosticado un cáncer de pulmón. Un día, hallándose en Santiago, recibió una comunicación a través de la radio. Aquella gente, los Friendship, les invitaban a ir periódicamente y le invitaron a él a ir a su isla para curar su mal. Eso sí, le aconsejaron que no se sometiera a más exámenes y que no cumpliera con los tratamientos prescritos bajo ningún concepto. Viajó hasta Cuemchi, donde fue recogido por Alberto y conducido en el Nautilus II hasta la isla. Durante el trayecto se le administró un licor especial que lo narcotizó completamente. Quedó anestesiado el hombre hasta la llegada a la isla. Allí fue sometido más tarde a un tratamiento mediante sistemas de movimientos ondulatorios y de magnetoterapia, así como de regeneración de tejidos, etc., logrando al final curar aquel mal que lo quejaba. En este caso, esta es la base de la leyenda en torno a las curaciones milagrosas de esta misteriosa sociedad, porque según decían ellos mismos, disponían de una sofisticada tecnología capaz de erradicar todas las enfermedades e interrumpir el proceso de envejecimiento. Los Friendship predijeron además correctamente un terremoto en San Salvador y anunciaron con 30 minutos de antelación la explosión del Challenger, si recuerdan. Además advirtieron de que el Cerro San Cristóbal, un volcán chileno, iba a entrar en erupción, y así fue. Los Friendship utilizaban siempre un yate, como les decía antes, de nombre Nautilus II, para realizar sus labores de contacto con la civilización. Existe el caso de un funcionario del servicio agrícola y ganadero que
que se llamaba Alfonso Schulbach y que aseguró que llegó a conocer una embarcación con ese nombre y que perteneció a dicha institución. También decía que para ellos lo más importante era que resultase buena para la navegación en el mar. Este testigo señaló que la nave, que el barco, fue rematado en el año 1975 y vendido a unos italianos. En una de esas oportunidades, De la Fuente tuvo la oportunidad, valga la redundancia, de conocer a los supuestos habitantes de Friendship. Decía que su edad promedio fluctuaba entre los 35 y los 55 años. Eran altos, su cabello rubio oscuro, los ojos claros y su piel un poco tostada. Pero lo que más le llamaba la atención, lo que más le impresionó, era la extraordinaria paz que irradiaba su presencia. De forma que durante el tiempo en que trabajó para los Friendship, su labor consistía en recibir a familias y personas que eran invitadas a la isla. En su vehículo, Ernesto los llevaba hasta pequeños puertos de mar en la costa, desde donde eran recogidos por el Nautilus II. Durante el tiempo que estuvo en la isla, De la Fuente aseguró haber vivido en un pequeño camarote de aproximadamente 3 por 3 metros. Y decía que en su interior no había más que una cama y una mesa con una terminal informática para el ordenador. La temperatura siempre se mantenía constante alrededor de los 20 grados centígrados de promedio. Y todo parecía, según él, estar controlado mediante procesadores informáticos. También decía que había una piscina climatizada, que había 3 grandes invernaderos con salones con televisión por satélite y otras comodidades que, bueno, jamás se hubiera imaginado. Siempre había mucha gente en los pasillos. Todo el mundo sonreía y nadie hablaba en voz alta. También decía no recordar nada parecido a una clínica u hospital en la instalación. Los Friendship, como ya les comentaba, tenían la facultad de predecir las cosas y por esa razón habían anunciado terremotos, desastres naturales y la caída del Challenger a la que me refería antes. Dentro de la instalación, todo estaba casi siempre en una permanente semipenumbra y en medio de la sala se destacaba algo así como una mesa de unos 3 por 3 metros, pero no más de 50 centímetros de altura. No tenía base. Alrededor de ella, pero pegadas a las paredes, había 4 instrumentos parecidos a un ordenador, con pantallas y con todo, mirando hacia la mesa central. En el centro, dice que había una figura geométrica transparente, acristalada, con infinidad de puntos de color verde. Era algo parecido a un holograma. Esa sería la clave de todos sus conocimientos, porque era parecido a una biblioteca. De hecho, era considerada la biblioteca de la instalación. Enseguida regreso. No se muevan, por favor. Por último, quisiera referirme a una de las instalaciones más significativas y emblemáticas que existen en toda la esfera, que está situada en el Tuque, frente a las costas de Ponce, en Puerto Rico, muy cerca de la Franja de Tierra. Saliendo de Ponce por la autopista que llaman allí la Militar, como se la conoce a nivel local, en dirección a Mayagüez. Al pasar por el Tuque se pueden ver en el mar una serie de pequeños islotes a escasa distancia del litoral. Pues bien,
El 3 de abril de 1993, Blanca Fernández se hallaba a bordo de una pequeña embarcación junto a otras personas. Iban recorriendo las playas del sur. El barco fondeó cerca de una de las pequeñas entradas al Tuque, y mientras el resto de amigos tomaba el sol en cubierta, Blanca se lanzó al agua para nadar un rato y darse un chapuzón. De repente se sintió mareada y se acercó a uno de los pequeños islotes que se forman en la superficie, en esa zona, para tumbarse y descansar un rato. A pesar de que estaba cubierto de vegetación, la verdad es que no pudo reconocer ninguna de las especies vegetales que tenía a la vista, y tuvo la curiosa sensación de que aquel islote se movía. Aún así no estaba asustada y se recostó sobre un pequeño banco de arena hasta que la invadió un profundo sopor y se quedó dormida. Cuando despertó, no podía salir de su asombro. Se encontraba flotando literalmente en el ambiente de un lugar extraño, pero bellísimo. Lo primero que observó fue que el aire era diferente, como si fuese más espeso, pero perfecto para su respiración. Además percibía una amalgama de olores que no podía describir, pero que constituían el más exquisito perfume que había experimentado en toda su vida. El lugar estaba organizado en torno a una amplia avenida central, flanqueada por maravillosos árboles a ambos lados, de todo tipo, aunque predominaban los frutales, que surgían de un suelo terciopelado y que tenía una especie de hierba que apenas si se alteraba al ser pisada, y que, según dice ella, resultaba verdaderamente acariciante para los pies. Se trataba de una sensación rara, desconocida, que no había experimentado antes, como si caminase sobre una piel humana, como la piel de un bebé, pero aquello era hierba. Todavía aturdida por el desconcierto, divisó un poco más allá unos grupos de plantas de colores que era incapaz de describir, pues le resultaban totalmente nuevos. Fíjense que entre ellos había muchos de la gama de los dorados y de los plateados, azulados y verdosos. Entonces tuvo la impresión de que pesaba mucho menos de lo normal y le pareció que su cuerpo reaccionaba al nuevo ambiente de forma parecida a cómo se mueve una pluma de pájaro. Una vez terminó de explorar visualmente los alrededores, y aún sin capacidad de reacción por el asombro tan grande que tenía, acertó a ver algo parecido a unas construcciones a unos 200 metros de allí, y decidió caminar hacia ellas. Ahora ya no flotaba, pero tenía la extraña sensación de avanzar sin caminar. En ese momento acertó a ver a su lado una especie de burbuja que se iba moviendo a su mismo paso. Ella caminaba y la burbuja también. Se paraba la burbuja. Pronto comprendió que podía entrar en ella y así lo hizo. Al tocarla, surgió una abertura por la que se coló y quedó de pie en su interior. Y aunque no había nada visible, excepto la membrana exterior, es decir, no poseía ni asientos, ni instrumentos, nada de nada, algo la empujó a tratar de sentarse. Y entonces notó como una protuberancia que se ajustaba cómodamente a su volumen, y entonces se quedó en esa posición. A partir de ahí, la burbuja se dirigía a donde ella le sugería mentalmente. Era como si aquella unidad interpretase los deseos de su voluntad. Y entonces subió lentamente por una rampa de luz sólida, siguiéndola pero sin tocarla. Y poco a poco dice que fue acostumbrando sus ojos a la nueva iluminación o a la nueva vibración,
de forma que pudo comenzar a percibir entonces a otras burbujas y otras personas que surgían poco a poco, como si de repente se volviesen de invisibles en visibles. Y así vio que todo el mundo iba a todas partes. Comenzó el movimiento. Se fijó en que todos sonreían al pasar. Y la sensación era especial. Era algo así como si se reencontrase con esos familiares tan queridos a los que hace tiempo que no se ve. El caso es que la rampa terminaba en una monumental instalación semitransparente, como una pompa de jabón aplastada por arriba y por abajo. En ese momento le llamó la atención el cielo de aquel lugar. Era azul oscuro y le pareció a ella como si las nubes fuesen muy densas. Era una sensación extraña, pero muy agradable. Y sin embargo, en todos lados había una luminosidad verde azulada que no dañaba la vista y que curiosamente resultaba más clara que la del propio cielo. No es un cielo de aire y nubes, es un cielo de agua. Te encuentras bajo el mar. Esto es lo que escuchó. No sabía de dónde había surgido aquella voz, que era por otra parte tan melodiosa y que resonaba en su cabeza. Entonces súbitamente apareció ante ella una figura masculina alta, como de unos 2,5 metros, de tez clara, resplandeciente, con una cabellera rubia, lacia, que le caía suavemente sobre los hombros. Siempre sonriente, pero con una mirada profundamente compasiva. Vestía unos pantalones flojos, abombados, ceñidos a su pantorrilla en la parte de abajo, y una camisola que también le caía casi hasta la rodilla, también floja, sin costuras, sin botones. Todo ello de un tono beige claro. Aquel ser parecía ir descalzo, aunque luego supo que llevaban puestas una especie de sandalias que consistían en unas suelas especiales que se adhieren al pie por un procedimiento desconocido para ella. El anfitrión dijo llamarse Axiel y se dispuso a explicarle y a enseñarle todo. Según él, en el lugar en el que se encontraban, tenía la base aquella estación o ciudad subacuática, situada frente a Ponce, muy cerca de la costa, y estaba dedicada fundamentalmente a la experimentación biológica vegetal, pues era allí donde se sembraban todas las especies arbóreas y regeneradoras traídas de otros mundos y que luego eran implantadas por toda la esfera. Aunque también se le dijo que en una segunda fase eran probadas en tierra, en un área que los puertorriqueños conocen como el Yunque, y en el que existía otra ciudad intraterrena aún mayor, en la que vivían y trabajaban más de 250.000 personas. Según Blanca, Axiel la cogió tiernamente de la mano. Se sentía como una nietecita con su abuelo más querido. Fíjense que le llegaba a la altura del ombligo, más o menos. La verdad es que se sentía insignificante, pero protegida. Se sentía bien. Axiel le dijo que aquella instalación era el área social donde todos eran bienvenidos para disfrutar de las distintas secciones que integraba. Había una zona de jardines donde era posible compartir y hablar con unas flores exóticas como nunca antes había visto. Unas flores que reaccionaban ante los seres humanos, moviéndose y desprendiendo aromas especiales nunca vistos. Otra zona estaba dedicada a la recreación histórica del pasado y del futuro, mediante visualizaciones especiales que parecían totalmente reales,
por cuanto uno podía ver no solo lo que allí estaba, sino que además podía percibir todas las sensaciones con el resto de los sentidos, es decir, podía oler, podía tocar. Todo ello como si de un holograma perfeccionado se tratase, siempre a tamaño natural. La estancia era considerada como una especie de biblioteca. El procedimiento era sencillo. Uno se introducía en una de aquellas burbujas estáticas y la voluntad y el deseo hacían el resto. Axiel también le mostró un área de artes donde aquellos seres construían todo tipo de creaciones en el aire. Y esta enorme construcción, en su totalidad, se hallaba suspendida en el aire y conectada al suelo mediante 3 columnas de luz. Desde allí Blanca pudo ver que existía otra rampa similar a la anterior por el otro lado de la unidad y que a su izquierda habían otras 2 estructuras similares, pero mucho más pequeñas, de las cuales Axiel dijo que eran las residencias de las personas que vivían allí. A la derecha de la gran estructura también había otra instalación de un tamaño inferior, que era considerada como la unidad de entrada o la aduana, que recibía a todas las estructuras o naves que accedían a la estación subacuática. Después las estructuras eran estacionadas en áreas especiales situadas directamente sobre el lecho marino, pero por debajo de las áreas ajardinadas que constituían el suelo de la estación. Dice que bajaron después por la otra rampa hasta la avenida principal y entonces Blanca distinguió un rayo de luz rosado que salía de la parte superior de la estructura principal. Axiel explicó que ese rayo les comunicaba con el cosmos a través de varios amplificadores biológicos situados al nivel del mar, a modo de islotes. De repente todo se esfumó y se desvaneció, como en un sueño. Para ella había transcurrido todo un día. Y fue entonces cuando reaccionó a las llamadas de sus amigos y apareció recostada sobre la arena de uno de aquellos pequeños islotes. Miró su reloj. Solo habían transcurrido 10 minutos. Nadó hasta la embarcación. Se sentía muy bien, maravillosamente bien, y comenzó a narrar su experiencia, porque aparte de todo había desaparecido literalmente a los ojos de todos sus amigos. Ahora comprendía por qué aquellos islotes siempre se movían, por qué nunca ocupaban la misma posición. Y era curioso porque son miles los automóviles y las personas que pasan por allí y que no se dieron cuenta y que no se dan habitualmente cuenta. Sin embargo, eso es lo que sucede con esos islotes o amplificadores conectados a la estación, que no está debajo de ellos exactamente, está más metida dentro del mar, pero muy cerca. Entonces Blanca comprendió que la humanidad nunca había estado sola, que aquellos seres protectores estaban allí desde siempre y que por medio de ciertos programas recuperaban y regeneraban pacientemente lo que sus pequeños hijos terrenales, en su ignorancia y falta de experiencia, destrozaban. Y todo ello en un acto de amor continuo, para ayudar a todos a regresar a las estrellas. La estación subacuática de Ponce, llamada Shatsk, y la isla de San Borondón, en Gorsen,
son los dos grandes centros submarinos de esta esfera, y cada uno de ellos tiene asignada una puerta dimensional. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por hoy. Muchas gracias por su atención.